Buenas noches y bienvenidos a Es la Hora de Opinar. Hoy, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Primero vamos a debatir sobre los resultados de la consulta de revocación de mandato. Después, analizaremos la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley de la industria eléctrica. Y para finalizar, hablaremos de las elecciones presidenciales en Francia que tuvieron lugar el día de ayer. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches y también buenas noches a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Jorge, buenas noches. Y desde París, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Javier. Hola, Héctor. Bueno, pues entremos en materia. Este fin de semana, el domingo, tuvo lugar la consulta de revocación de mandato. La participación fue de entre el 17 y 18.2%, y de esos votantes, entre el 90.3 y el 91.9% votaron a favor de que el presidente López Obrador permanezca en la presidencia hasta terminar su periodo en 2024. Héctor, ¿qué podemos decir tanto de estos resultados como de este ejercicio en general ya concluido? Bueno, podemos decir muchísimas cosas. Lo que no podemos hacer es compararlo con algo equivalente, porque es la primera vez que se hace. Entonces, pues la verdad, no sabemos, no tenemos un parámetro de comparación cabal para este asunto. Podemos medirlo con otras cosas, como hemos puesto y hemos leído en la prensa. Podemos compararlos con la votación que tuvieron las consultas de expresidentes, pues salió muy arriba. Aquella fue de 7 millones o 7%. Esta fue de casi 18 millones, 17 millones, casi 18 millones. Fue muy arriba. Fue muy arriba también de los millones, Jorge, de firmas que se recogieron para esto, que fueron como 10 millones u 11 millones. También quedó arriba de eso. Ahora ya quedó abajo de la votación que tuvo Morena en el 21, que fue de 17 millones. Entonces, esta votación de ratificación de la presidencia del presidente obtuvo pues como algo así como 15 millones, un poco más de 15 millones, menos que los votos que obtuvo Morena en el 21, y desde luego muchísimo menos de los que obtuvo el propio López Obrador en el 2018, que obtuvo 30 millones, pues aquí obtuvo la mitad de esos votos. Y luego otra cosa que no es muy comparable, pero que al fin con algo que comparar, si comparas, Javier, este porcentaje de votación o esta cantidad de votos con el porcentaje de aprobación que tiene el presidente, pues también se queda muy por debajo esta cantidad de votos de la cantidad de aprobación que tiene el presidente, que debe andar todavía como en el 60%. Bueno, frente a eso, 15 millones, pues parece que hay una parte muy importante de los que aprueban al presidente que no se levantaron este domingo de Ramos para ir a votar. Entonces, bueno, pues a partir de eso, pues cada quien dice, como está diciendo, si esto es un fracaso, si esto fue un triunfo. El gobierno está celebrando esto como un triunfo. La verdad, no se les ve muy encantados con el triunfo. Lo que sí es un hecho es que lo que no hubo aquí con relación al 2018, lo que no hubo aquí es una pasión, una movilización intensa en favor de la figura del presidente. Lo que hubo, en cambio, y es quizá la nota más triste de la jornada, hubo un acarreo y una utilización de los recursos públicos y una intervención del gobierno y de sus funcionarios y unas violaciones a la ley como no habíamos visto en mucho tiempo.
Jorge, ¿cuál sería tu spin, ya que estamos en la fase de spin, de todo esto, de lo ocurrido? Mira, yo creo que esto se puede medir como algo mexicano o como si hubiera sucedido en otro país. En otro país, cualquier tipo de ejercicio de este tipo, donde 82% de la gente no vota, pues sería un fracaso estrepitoso. Para lo que sea, aprobar el referéndum, aprobar un tratado, imagínate el Brexit, Javier, si independientemente de cómo hubieran votado, si 82% de los ingleses no votan, pues sería no, un fracaso, sería una tragedia, sería algo abominable, algo inimaginable. O la Constitución española del 77, o la chilena, si quieren una asamblea constituyente o no, o imagínate que cuando se apruebe o se rechace, por cierto, la Constitución de Chile en el 4 de septiembre de este año, y 82% de los chilenos no van a votar, independientemente del resultado. Tenemos un par de ejemplos de revocación de mandato. Como sabes, esta es un mecanismo, pues más bien de países un poco bárbaros. O sea, los países serios no tienen este instrumento, salvo California, que no es ni un país y tampoco es especialmente serio. Pero digamos en Venezuela y en Bolivia, que es donde sí ha habido este ejercicio, en las dos ocasiones, los porcentajes de participación fueron de 70 y pico y 50, 60%. Entonces, ese es otro elemento de comparación junto con los que decía Héctor. Pero en México yo creo que es innegable que no le fue mal a López Obrador, porque pues se había generado una expectativa de que votaría menos gente, no mucho menos, pero digamos, yo había leído y yo mismo pensé que podrían ser alrededor de 11, 12, quizás 13 millones de personas que votaron por él 15 millones, un poquito menos, y en total como 16 y pico de millones. Entonces, pues es un número importante, sin duda, frente a las expectativas que eran reales. Obviamente no frente a las expectativas de los dementes que creían que iban a salir a votar 30 o 37 millones de mexicanos. Eso no iba a suceder nunca, pero sí fue un número bastante importante. Ahora, para mí la pregunta, y no la dejo como pregunta nada más por el momento, es si estos 15 millones que obtuvo López Obrador son su piso, su techo. Si los vemos a la luz del enorme esfuerzo que describía Héctor, de uso de una elección de Estado, y una elección de Estado como no habíamos visto, pues probablemente desde la del 88, de Carlos Salinas, y más bien incluso desde antes con las elecciones de Echeverría y de López Portillo. Si vemos los resultados a la luz del enorme esfuerzo que hicieron de utilizar todos los recursos del Estado habidos y por haber para que la gente votara, ahorita luego podemos hablar de cuáles, pues este puede ser el mejor resultado posible para Morena, o puede ser simplemente su piso, que es lo que pudieron sacar esta vez en condiciones que ellos consideran adversas y que se pueden efectivamente considerar como no óptimas, y que por eso tuvieron que utilizar estos instrumentos. La dejo ahí como pregunta, ¿piso o techo? Mira, te doy yo mi respuesta. Yo creo que es piso. Y creo que no es un piso nada malo. Yo sí creo que se logró sacar un número bastante razonable de personas a votar. Acepto que no es una éxito rotundo y contundente, pero creo que desde el punto de vista de López Obrador y su gobierno, en el contexto, es razonable. Nada que presumir tampoco, pero es razonablemente bueno. Yo así lo describiría, razonablemente bueno. El nivel de participación, sin lugar a duda, es bajo,
pero es bajo en el contexto de una oposición que adoptó la postura de no votar, de convencer a sus seguidores de que no salieran a votar, ¿no? Entonces eso hay que, o sea, es decir, no es que la desidia, la flojera, la falta de interés, imagínate en un Brexit donde una de las estrategias hubiera sido no voten. No fue el caso en Brexit. En el Brexit ambas estrategias es salgan y voten, unos a favor de Brexit, otros en contra de Brexit, pero todos querían que los ciudadanos salieran a votar y aún así votaron pocos, ¿no? Aquí una estrategia es un argumento temerario, Javier. Es un argumento temerario. Estás andando con hielo muy delgado, ¿eh? Muy delgado. No, o sea, te digo por qué, pero... Sí, o sea... No, perdón que te interrumpí, sí. Perdón. Y creo que también exageras al llamarlo una elección de Estado, como no se habían visto desde no sé cuándo. Yo creo que, sin negar que hubo un uso profundamente incorrecto de recursos públicos, un comportamiento de funcionarios públicos profundamente, más que incorrecto, ilegal, etcétera. Eso no lo niego en absoluto, pero creo que estamos lejos de una movilización como la que describías. Yo creo que esa la veremos en 2024, pero creo que no la vimos del todo aquí. Es decir, yo sí siento que fue un ejercicio que de un día para otro en seco movilizaron a 15 millones. Pues no está mal, la verdad, diría yo. Sí. Perdón, Héctor. A ver, tú mismo estás diciendo, si no le quieres llamar elección de Estado a eso que estás describiendo, pues no le llames, pero se le puede llamar con toda precisión elección de Estado a una movilización que está pensada y organizada, por cierto, desde hace mucho tiempo, en la que se viola la ley sistemáticamente, los funcionarios violan la ley sistemáticamente en la promoción del asunto, en donde de una manera ostensible hay cuotas para los gobernadores para que lleven determinadas cantidades de gentes a votar. Y en efecto lo hacen y lo vimos en la capital de la República, que nos queda más cerca, pero sucedió en todos los estados. Bueno, si no le quieres llamar elección de Estado a eso, pues no le llamamos. Pero es una elección de Estado como hacía mucho tiempo que no veíamos, sobre todo, no que no existiera, sino que no se hiciera de cara al público, Javier, con tanto descaro, de una manera tan abierta, tan militante y a veces tan orgullosa y casi como una estrategia de provocación para lo que pudiera ser el siguiente estadio de esta batalla, que es que haya una gran sanción sobre estas irregularidades ostensibles, de manera que el presidente pueda y el oficialismo pueda decir que las instituciones están obviamente en contra de la democracia y obviamente en contra del gobierno y que al diablo con sus instituciones. Entonces, sí me parece que podemos, digamos, valorar el tema como un relativo éxito, como algo más cercano a un éxito que a un fracaso. Sí, pero lo que no podemos quitar de la perspectiva es que fue una elección ilegal en muchísimas de sus fases, acarreadora, con una coerción sobre clientes semicautivos del Estado a través de los programas sociales, y que la característica de esta elección no fue el entusiasmo, sino el acarreo. Y la pérdida del entusiasmo sí me parece una gran pérdida, porque los 30 millones de votos de López Obrador del 2018 fueron votos efectivos, fueron votos que seguramente tuvieron también distintos mecanismos para ser llevados a las urnas, pero fueron sobre todo votos de esperanza, votos de confianza, emocionada en el cambio. Y esa pasión por el cambio y por el personaje que lo encarna es lo que no estuvo presente en esta elección de este domingo.
Lo que estuvo presente fue como le quieras llamar, elección de Estado, como le quieras llamar, a esa cosa que consiste en acarrear gente, violar la ley, usar recursos públicos, poner a funcionarios a trabajar en la movilización para la elección. Bueno, eso fue lo característico de esta elección del domingo. Jorge. Sí, yo tiendo a estar de acuerdo, sobre todo que se presta en la elección a cierto tipo de presión o incluso de chantaje. Cuando estás votando por un candidato u otro, pues es difícil obligar a la gente. Se puede con la foto en el celular, por eso en muchos países se prohíbe meter el celular detrás de la mampara, etcétera, que tomen una foto de la boleta, pero en esto, con mostrar el dedo manchado, ya lo importante es que fuiste a votar. Entonces es muy fácil decirle a alguien, sobre todo a alguien en las zonas rurales, sobre todo personas de adultos mayores, sobre todo gente de niveles educativos muy bajos, si no vas a votar te vamos a quitar la pensión de adultos mayores. Si no vas a votar te vamos a quitar la de población indígena, la de discapacitados, la de Sembrando Vida, la de incluso a los ninis. Eso es un poco distinto. Es mucho más fácil comprobar que efectivamente la persona fue a votar. Y como la famosa pick-up, no, la van o camioneta, no me acuerdo exactamente, de Mario Delgado, quieres ir a votar, yo te llevo, que es, hasta donde yo entiendo, claramente un delito, pero no importa, porque lo que está haciendo es lo que dice Héctor, buscando una provocación para ver si el INE o el tribunal lo sanciona. Entonces, yo creo que sí fue una elección de Estado, sí hubo una utilización masiva de los recursos del Estado para la elección. Tú dices, en pocos días, no sé desde cuándo, se vio de manera mucho más ostensible en el último par de semanas, pero yo me imagino que esto lo vienen preparando desde hace tiempo atrás. Si lo que lograron a través de todo esto son 15 millones de votos, pues entonces, insisto, es el piso o el techo. Si con ese esfuerzo solo sacaron 15, pues entonces sí tienen un problema para el 24, porque de haber un candidato único de la oposición y de sumarse más o menos los votos, pues la oposición sacó 25 millones de votos en el 18, Anaya más Mid, pues les faltarían 10 millones. Si es un piso nada más, digamos, es el piso duro o el piso priista, porque veremos ya con resultados más granulares el detalle, es un voto probablemente muy rural, es un voto mucho de tercera edad, es un voto probablemente de muy bajo ingreso, es decir, de zonas pobres del país, y lo vemos con los niveles de participación tan altos en Oaxaca y en Chiapas. Puede ser por uso del Estado o puede ser porque la gente ahí apoyó de manera totalmente espontánea a López Obrador, porque son los estados que más apoyo han recibido, pero no deja de ser un voto típicamente priista. Tienen el otro voto del 18, todavía está intacto, el de clases medias, el de las grandes ciudades. Eso es lo que hay que ver con mucho detalle cuando tengamos las cifras de participación ciudad por ciudad. Pero yo creo que, digamos, López Obrador puede vanagloriarse del resultado, no le fue mal. Se parece un poco al resultado del PRI en las elecciones de gobernador de 2016. Peña Nieto pudo decir, mira, nos fue muy bien por esto y lo otro y lo tercero, muy bien. O el 15, la del 15 que era de diputados y la del 16 que fue de gobernadores. Pero ellos sabían, los priistas, sabían que les había ido mal. Obviamente no lo iban a reconocer, pero en sus cálculos y en sus estudios, digan, esto no pinta bien para el 18. Y pues en efecto no pintaba, más bien para el 15 no pintaba bien para el 16, y en efecto pintó muy mal en el 16 con las gubernaturas.
Yo creo que la estrategia rumbo a 2024 es una estrategia de pensar en esa elección como una elección de movilización del voto, es decir, va a ganar quien sea más capaz de movilizar el voto. El entusiasmo que vimos tal vez en 2018, que vimos en 2000, cuando ganó Fox, no va a estar ahí. Yo creo que esa es la apuesta, es decir, podrá ser cierto lo que dice Héctor de que no estuvo ayer el entusiasmo que tal vez sí estuvo presente en 2018, pero creo que ellos saben que no está ahí y que no va a estar ahí en 2024, ni de su lado ni del lado de la oposición. En ese sentido, será una elección de a ver quién es capaz de movilizar el voto. En ese sentido, yo creo que este ejercicio era importante y en ese sentido yo sí lo veo como un piso. Igual es un piso muy cercano al techo, porque no hay ese entusiasmo adicional para incrementarlo de manera significativa. La pregunta es cuál es el piso de la oposición y si la oposición logrará capturar el entusiasmo que ellos perdieron. Tal vez lo logran, tal vez no, y a ver si ellos son capaces de movilizar más de 15 millones de votos. Ahora, Esa es la pregunta también. Yo tiendo a coincidir contigo, fíjate, de que esto no es el piso, es toda la votación que puede movilizar o acarrear el gobierno y Morena. Porque si eso fuera, pues querría decir que ya perdieron la elección del 24, y yo creo que esto está muy lejos de haber sucedido. Entonces, yo pongo el tema del entusiasmo, lo que me parece importante, pero al mismo tiempo hay que considerar que lo hablamos aquí, Javier, Jorge, fue una elección sin chiste. Es una elección en donde no había nada realmente en juego, no era una buena pelea de gallos, no era un buen partido de fútbol, no, era, como dijimos, ¿no? Es una movilización en seco para una cosa que la gente probablemente ni entiende, pero sobre todo no le calienta la sangre porque no hay realmente nada serio por qué pelear. Entonces, también no hay que poner que la falta de entusiasmo es por falta de entusiasmo en la causa del presidente o en la figura del presidente. No, la pelea era muy floja, el cartel estaba muy flojo realmente, y eso explica, yo creo, en buena parte pues la dificultad misma de acarreo que tuvieron pues los responsables del asunto, por los gobernadores. Por ejemplo, aquí tengo una muy buena serie de listas. ¿Cuántos pudo movilizar Morena y el gobierno en Tabasco? 34%. En Tabasco, 34%. Pues yo creo que tiene mucho que ver con que, de veras, que el cartel era muy flojo. Ahora, ¿cuántos pudo movilizar o cuántos fueron a votar? ¿Qué porcentaje de los votantes en la Ciudad de México? 19%. Aquí la jefa de gobierno, desde el punto de vista de sus cuotas, no se vio muy bien. Y esa es la que está en la media tabla. En donde menos fueron a votar, donde está clarísimo que nadie se ocupó de la movilización, es en Jalisco, Jorge, 8.9, que era más o menos lo que esperaba, en fin, la gente que pensaba que le podía ir mal a esto, que iba a ser muy baja la votación, como creo que somos nosotros, que pensábamos que iba a ser muy baja, del orden del 10% y así. Bueno, pues Jalisco está en el 8.9%, Aguascalientes el 9% de participación, Guanajuato 9%, Durango 10%, Querétaro 10%, Nuevo León 10%, Chihuahua 11%, Baja California 12%, Michoacán 12%. A ese gobernador se le va a ir muy mal. Zacatecas 13%, Sonora 13%. A ese gobernador también le va a ir muy mal. Estado de México 17%. Tamaulipas 17%. Puebla 18%. Entonces, aquí hay este otro ángulo también de ver cuáles son los políticos de Morena, los políticos de confianza del presidente, que le dieron resultado. Pues si un buen resultado es arriba de 30%, solo Tabasco y Chiapas. Le sigue en un lugar muy importante Veracruz con 25. Luego Tlaxcala con 24, que son muy poquitos. Veracruz, 25 es mucho, son muchísimos votos. Luego Oaxaca con 23, se puso guapo el gobernador priista.
Guerrero con 22, Quintana Roo con 20, se puso guapo el gobernador no priista, Yucatán 19, en fin, aquí hay otros lados que revisar. Pero en general, quiero decir, también la falta de cartel, Javier, explica la poca afluencia, me parece. Totalmente de acuerdo, Héctor. Jorge, sin duda tenemos y tendremos, conforme se analizan estos datos, independientemente de piso o techo, una descripción de ese piso y ese techo, como bien empezabas a decir hace un rato. ¿Quién exactamente constituye ese piso o ese techo? Y eso también es información sumamente valiosa para la oposición, quiero pensar, a la hora de pensar en una posible coalición electoral y estrategia para atender a esa y unir y entusiasmar a esa coalición electoral. Y por eso te decía que tu argumento era temerario, Javier, porque si el 82% no votó porque la oposición les dijo que no votara, pues toda la oposición ya ganó. Por desgracia claro. No es así, obviamente no. Yo no sé qué porcentaje de qué parte de ese 82% no fue a votar porque la oposición llamó a no votar. Y por cierto, no toda la oposición, ni siquiera todo el PAN. Hubo panistas que fueron a votar y llamaron a votar, pero bueno, esa es otra discusión. Yo creo que va a ser muy interesante ver qué pasó, por ejemplo, en las grandes ciudades. Sabemos que con algunas excepciones, Tijuana, Mexicali, en el año pasado Morena perdió ahí, en las grandes ciudades del país. Habría que ver qué pasó ahora, Guadalajara, Monterrey, incluso Mérida, aunque Yucatán no salió tan mal. Desde luego León probablemente votó muy poca gente, me imagino, no lo sé, pero me imagino. Culiacán, las ciudades, digamos, las 50 ciudades más grandes del país, cuál fue el promedio de participación ahí y si es tierra fértil para la oposición o no. Si se confirma lo que vimos en el 21 de que Morena y López Obrador habían perdido ya a una parte importante del voto de clase media, si eso se confirmó esta vez o no, aunque nunca vamos a saber, ese es el problema con esto, no vamos a saber por qué no votó la gente que no votó. Vamos a seguir especulando y eso es muy sano porque nos da trabajo a nosotros y en fin, en Bangladesh nos lo reclaman cada vez, a ver, ¿por qué no especulan? Es lo que nos han dicho. Ahora aquí también habla mucha gente de Marruecos y me dice, sigan especulando. Bueno, pero perfecto. No lo vamos a saber, vamos a tener que estar inventando porque no tenemos la más remota idea, porque por definición no puedes hacer una encuesta de salida de los que no votaron. Es prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, algo podremos ver por ver, ya viendo zonas, incluso delegaciones o barrios o lo que sea más, mucho más fino, dónde fueron los niveles más altos y más bajos de participación. Sí, yo creo que tiene razón Javier, que esta elección, conforme se vaya analizando con más cuidado, va a ser más reveladora. Y yo creo que va en el sentido de que esta votación que hubo, pues no es el piso, no es lo más que va a conseguir Morena y el gobierno, porque estaría en una posición muy baja, como digo. Si esta fuera, estaría derrotado. Pero hay algunos otros datos bien interesantes. El Financiero hizo una encuesta de salida y preguntó cosas bien interesantes a los que acababan de votar. Entonces, fíjate, por ejemplo, Javier, en favor de que todavía tiene un techo que caminar electoralmente Morena respecto de lo de ayer. De los que votaron, fíjense, de los que votaron según el Financiero, solo el 47% dijo ser morenista. Entonces, uno tendría que pensar que faltó mucha gente de Morena a votar y que no va a ser el caso en otras votaciones donde haya algo realmente en juego. Entonces, ahí tienen un cacho interesante de simpatía partidaria que no se expresó en la elección de ayer. Y hay otro dato muy interesante,
de que solo el 58% de los que votaron solo el 58% son beneficiarios directos de algún programa social. Es decir, que esta hipótesis que estamos dando de que los programas sociales van muy asociados con la movilización y con el acarreo, pues no parece haber sido tanto en el día de ayer, porque solo la mitad de esos beneficiarios fueron a votar. O querrá decir algo más preocupante para Morena, que el hecho de que alguien sea beneficiario de su programa social no lo vuelve cliente automático de la votación por el gobierno. Que hay, pese a que se recibe el programa social, una independencia, una autonomía del votante, un poco siguiendo lo que el propio López Obrador les predicaba cuando era candidato de oposición. Ustedes tomen lo que les den y voten por nosotros, o voten por quien quieran. Parecería esta cifra indicar que eso también está sucediendo aquí, que programa social recibido no quiere decir automáticamente voto por Morena y por el gobierno. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí y ahorita regresamos para hablar de la decisión de la Suprema Corte respecto a la ley de la industria eléctrica. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.